Señora, tómese esta pastilla. Totalmente. Quiero que Bien, continuaremos. Entonces, habíamos terminado de ver lo que es el Bacillus perfringens. No se olviden, perdón, el Clostridium perfringens. No se olviden que el Clostridium perfringens es el que produce la gangrena. Vamos a ver otro de la misma familia, ¿ya? Este que vamos a ver sería el Clostridium tetani, ¿ya? El Clostridium tetani es una bacteria también igual que la anterior, ya que son de la misma familia, y sería también anaeróbica obligatoria. Dame. Sal. Bien, a ver. ¿Ya vas a desayunar? ¿Qué vas a hacer al final? Bien, entonces el Clostridium tetani también es anaeróbica obligatoria, igual que la anterior, y por lo tanto también no le gusta vivir donde hay oxígeno. Entonces, otra bacteria igual que la anterior, que solamente vive en lugares sin oxígeno, como aguas negras, vasos negros, y igual que el otro, en tejidos en descomposición. Con la diferencia que esta no vive en nuestro intestino como la anterior, ¿ya? Entonces, ya, la bacteria, el Clostridium tetani, es una bacteria que va a vivir, podemos decir, en el medio ambiente, pero en lugares donde no hay oxígeno. O sea, no vive en nuestro cuerpo. ¿Ya? Sin embargo, nos puede atacar. ¿Ya? El problema de esta bacteria es que es productora de exotoxinas. Igual que la otra, se alimenta de tejido muerto, entonces cuando invade
un ser vivo, que no solamente somos nosotros, sino también algún animal, su objetivo es matarlo para que una vez que lo mate, se alimente de su tejido muerto. ¿Ya? Acuérdense que a estas bacterias les gusta el tejido muerto. ¿Ya? Bien. Esa toxina produce una enfermedad llamada tétanos. ¿Ya? Bien, el tétanos es una enfermedad que se va a producir por la toxina de esta bacteria. Ahora, no se olviden que es una bacteria que le gusta el tejido muerto. Entonces, para que nos enfermemos de tétanos, ¿qué tiene que pasar? Ya tiene que haber un tejido muerto. Igual como lo que hablamos hace rato de la gangrena. Si no hay tejido muerto, no nos ataca esta bacteria. ¿Ya? Entonces, esa es la clave para entender la enfermedad. ¿Ya? Si ustedes se hacen una herida con cualquier cosa y esa herida no tiene tejidos muertos, pónganle con un cuchillo, fueron bordes limpios, ¿ya? Entonces esa herida no se contaminará, ¿ya? con esta bacteria, ya que esta bacteria no le va a gustar el tejido vivo. Entonces, por más que caiga en esa herida, no producirá tétanos, ¿ya? Por si acaso. En cambio, si esa herida fue una herida desgarrante en la que quedaron restos de tejido muerto en la propia herida y no la saqué, y si la bacteria cae en ese tejido muerto, entonces se va a desarrollar feliz, si ustedes quieren, porque hay tejido muerto. A diferencia de la otra bacteria que va matando tejido, esta no hace eso. Esta va a mantenerse en ese tejido muerto y su toxina lo que va a hacer es que ese tejido muerto no se desprenda, se va a mantener pegado al cuerpo, pero está produciendo toxina de a poco. Ahora, esta toxina, a diferencia de otras, no sale del cuerpo, se va acumulando de a poco. Y esta toxina actúa a nivel del sistema nervioso, haciendo que haya contracciones musculares. ¿Ya? Entonces, esta toxina va a ir de a poquito acumulándose en el cuerpo, ¿ya? Y va a empezar a afectar también de a poco al sistema nervioso, produciendo contracciones musculares. ¿Ya? Estos síntomas que ustedes ven acá se deben justamente a eso, a contracciones musculares. El trismus es cuando se contraen fuertemente los músculos de la masticación. Entonces el paciente aprieta los dientes y no puede abrir la boca. La risa sardónica es cuando se contraen los músculos faciales, produciendo una risa falsa, de risa sardónica, ¿no? Entonces una risa forzada, así, ¿no? Intensa, ya eso le llamamos risa sardónica. Luego vamos a tener los opistótonos, que sería cuando se contraen los músculos posteriores del cuerpo y el paciente se tuerce hacia atrás, como haciendo puente en los niños, ¿ya? Y eso sería el opistótonos. Junto con eso puede haber todos los otros síntomas que ven: babeo porque no puede tragar, sudoración excesiva y fiebre, ¿ya? Pero la clave son estos primeros tres. Les voy a mostrar cada uno para que vean. Y incluso les voy a mostrar una pintura clásica que se usa para lo que es el tétanos. Bien. Ahorita vamos a ver esas imágenes. ¿Dónde está? Aquí está.
Ya, eso que ven es una imagen clásica de tétanos. Eso es una pintura, ¿ya? Pero refleja todo como es el tétanos, ¿ya? Entonces, los pacientes que tienen tétanos, ya, van a presentar la risa sardónica. Si ustedes ven, se ve bastante bien ahí su risa intensa, la risa sardónica. Está apretando los dientes, es el trismus, y miren cómo tiene sus manos pegadas al pecho, los dedos pegados hacia atrás, y esta curva, lo que se está torciendo, ¿ya? Eso es el tétanos, ¿ya? Estos síntomas que lo están viendo en esa imagen, ¿ya? Son lo clásico de lo que es el tétanos, ¿ya? Ahora, vamos a ver en casos reales. A ver, por aquí había arriba. Ya. Acá está. Entonces, este, por ejemplo, es un niño con tétanos. Ya, fíjense lo que es el trismus, perdón, el opistótonos que les mencionaba, ya lo que está torciendo hacia atrás. Miren esa curva cuando se tuerce. Ya, eso es típico del tétanos. ¿Ya? Ese es un niño, por ejemplo. Miren, aquí otro un poquito más pequeñito, ya con tétanos bien clarito. Miren las manitos, cómo está apretando. Ya se ve, fíjense, la risa sardónica, y seguro está apretando los dientecitos, e incluso ahí se ve el babeo que habla hace rato en lo que vimos la pizarra, ¿ya? Entonces, eso sería el tétanos. Aquí hay otro niño, ¿ya? El que ven acá, se ve un poquito cómo se tuerce, ¿ya? Hacia atrás, esa curvatura, ¿ya? Bien. Entonces no van a encontrar muchas imágenes sobre tétanos porque es una enfermedad que actualmente no hay mucho. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, entonces ya saben, el tétano es eso. Ahora, estos síntomas que han visto se presentan en episodios. No está el paciente todo el tiempo así. Vienen de rato en rato. Ya, conforme va empezando, al principio suelen durar muy poco tiempo y bueno, suelen estar muy separados uno del otro. Pero conforme la toxina se va acumulando más, cada vez duran más tiempo y son más seguidos. ¿Ya? Ahora, el problema está que cuando ocurre ese opistótonos, es lo que se tuerce hacia atrás, también se contraen los músculos respiratorios. Eso significa que mientras está con el opistótonos, el paciente no puede respirar. ¿Ya? Como al principio dura poco, no le afecta, pero va a llegar a un punto en que va a durar tanto que el paciente no va a respirar a tiempo y entonces esa falta de oxígeno va a empezar a dañar el cerebro. Y en realidad eso es lo que termina matando al paciente, el hecho de que él no pueda respirar, porque él va a permanecer consciente mientras duren estos episodios hasta que se dañe el cerebro. ¿Ya? Mantiene conciencia de eso. Además que es muy doloroso, porque ustedes imagínense tener calambre en todo el cuerpo. Según les ha dado calambre en una pierna, saben qué se siente. Imagínense en todo el cuerpo, porque es así, es como un calambre en todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces es muy, muy doloroso esta patología hasta que el paciente termina muriendo por eso. ¿Ya? Era una enfermedad que mataba bastante. ¿Ya? Actualmente hay menos casos, pero eso vamos a hablar ahorita. En cuanto al tratamiento, ya se pudiese usar penicilinas, pero eso es algo controversial, porque como les mencionaba anteriormente, ya estas bacterias viven en el tejido muerto y los antibióticos no llegan al tejido muerto. ¿Ya? No llegan al tejido muerto porque no hay circulación sanguínea, entonces no pueden llegar los antibióticos. ¿Ya? Por eso les digo que es algo controversial. Ningún autor lo recomienda, pero tampoco lo niega.
Ya, el verdadero tratamiento sería el suero antitetánico. ¿Ya? Pero solamente funciona siempre y cuando todavía no haya daño del sistema nervioso, lo cual también es un problema porque cuando nos damos cuenta que es tétanos y necesita suero, ya hay daño del sistema nervioso. Entonces, ya generalmente no funciona. Ya, lo ideal sería darlo antes de eso. ¿Ya? Actualmente lo hacemos de forma preventiva en pacientes que tienen heridas muy desgarrantes donde se nos puede escapar a un tejido muerto. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar también de eso. Y el tratamiento, en realidad definitivo, siempre, igual que el caso del anterior bacteria, va a ser la devidación o la amputación. Eso significa sacar ese tejido muerto que es donde está viviendo la bacteria. De nada nos sirve usar sueros y otras cosas si es que la bacteria sigue botando la toxina. Entonces, lo primero y lo primordial en el tratamiento del tétanos es sacar el tejido muerto. ¿Ya? Bueno, ahora, en cuanto a la prevención, ¿ya? Clave, y esto lo mismo están viendo para la gangrena, es nunca dejar tejido muerto. ¿Ya? Si nosotros limpiásemos adecuadamente una herida, sacando cualquier restito de piel o algo que pudo haber quedado en esa herida, no daría tétanos. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. Curar una herida sin dejar tejido muerto. Clave, no se olviden. ¿Ya? Es más importante incluso que la vacuna. Ya que ahorita vamos a hablar de eso. Sacar el tejido muerto. ¿Ya? Bien, hay heridas que son de alto riesgo. Una de ellas, cuando nos clavamos, cuando pisamos, perdón, un clavo, ¿ya? Podemos tener tétanos. Ahora, ¿por qué? Ya, porque aquí también hay que entenderlo y la gente suele asociar al clavo oxidado y en realidad no interesa si es oxidado o no es oxidado, porque esta bacteria no vive en fierro oxidado, ya no le gusta vivir ahí, no tiene nada que ver con lo oxidado, sino tiene que ver con que el clavo no tiene filo. La punta del clavo, según lo han visto, es una punta sin mucho filo, de tal manera que cuando clava, o sea, cuando entra en nuestro tejido, desgarra el tejido superficial, o sea, la parte de la piel que está encima, la arranca y lo lleva al fondo de la herida. Ya, como la piel es elástica y la partecita que ha desgarrado es pequeñita, entonces ni bien sale el clavo, la piel elástica cierra y no se nota que arrancó un retazo de piel y esa la arrastró al fondo de la herida. Como es un retazo de tejido arrancado, al fondo obviamente se muere. Y como cuando pisamos, nuestros zapatos también están llenos de tierras y barros, entonces puede arrastrar también todo esto hasta dentro de la herida. Incluso yo varias veces he sacado retacitos de goma de los zapatos o de las chinelas que se arrastran al fondo de la herida y superficialmente parecía que no tuviese nada. ¿Ya? Entonces, en este tejido muerto que quedó al fondo, más la tierra y todo que pudo haber entrado junto con eso y que pudo haber traído a la bacteria, se pudiese desarrollar el tétanos. Por eso ese miedo a los clavos. Pero no tiene que ver, fíjense, si se ha oxidado o no. Tiene que ver con el hecho de que va a arrastrar un tejido muerto. Toda herida por clavos siempre se debe revisar profundamente que no quede tejido muerto. ¿Ya? Ahora, un fierro oxidado, obviamente te va a producir una herida desgarrante, ya que como no tiene filo, no te va a cortar con bordes limpios como un cuchillo, sino que te va a desgarrar. Y eso significa que va a haber tejido muerto. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la clave para prevenir esta y la anterior es nunca dejar tejidos muertos en las heridas. Se deben limpiar bien. Si yo pillo un retacito de tejido muerto, hay que cortarlo, hay que sacarlo, no hay que dejarlo ahí. ¿Ya? Lo vamos a reconocer porque el tejido muerto se pone blanco inmediatamente. Ya ha ocurrido la muerte. Entonces, lo podemos cortar, ¿ya? Y dejarlo sin ese retazo, ¿no? En algunos casos vamos a poder repararlo
con suturas. Si era muy grande el tejido muerto, vamos a dejarlo seguro abierto, que es mejor dejar una herida abierta a dejarla con tejido muerto. Y luego ya veremos cómo la reparamos, si le ponemos injerto o dejamos que cicatrice. Bueno, eso depende de lo que pillemos. Pero lo primero que hay que preocuparse es no dejar tejido muerto. ¿Ya? Bien. Ahora, en cuanto a la vacuna, sí es una forma de prevenir, ya, eso es importante también entenderlo, pero lo que hay que entender es cómo funciona. Ya, sucede que la vacuna te va a proteger a futuro, no protege inmediatamente, y eso también hay que hacerle entender a la gente, porque cuando un paciente llega a veces a la emergencia con herida, están desesperados porque uno los vacune contra el tétanos. Desesperados, así, al punto de que ni te dejan costurar, pero ya están pidiendo la vacuna. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y eso hay que aclarar al paciente. En primer lugar, esa vacuna no va a producir un efecto inmediato y no lo va a proteger al paciente en ese momento. Para que un paciente quede protegido contra el tétanos, tiene que completar sus 5 dosis. Si no ha completado sus 5 dosis, no está protegido. Por lo tanto, no porque se ponga una ampolla de vitamina va a protegerse, no, igual le va a dar tétanos. Y es lo que hay que hacerle entender al paciente y hacer que él esté consciente de que por más que se ponga esa vacuna, no va a estar protegido. Lo que sí, tampoco hay que perder la oportunidad de empezar a vacunarlo. O sea, cuando te piden vacuna, hay que vacunarlo, pero hay que aclararle que para que esté protegido a futuro, no para esta vez, debe completar sus 5 dosis, ¿ya? Si él quiere estar protegido, ¿ya? Bien, ahí están las dosis. La dosis inicial, la primera que vamos a colocar, al mes de esa, a los 6 meses del anterior, al año y al año siguiente. Si yo completo esos 5, quedo protegido del tétanos de por vida. Y cuando quiera, puedo hacerme un refuerzo si quiero, no hay ningún problema, pero ya estoy protegido de por vida. ¿Ya? Bien, ahora, hay otra forma de tétanos que no les he mencionado hasta ahorita, que es el tétanos neonatal. Es el tétanos desde recién nacido. ¿Y por qué le puede dar tétanos a un recién nacido? Acuérdense que la clave de esta enfermedad es tejido muerto, no se olviden. ¿Dónde tiene el tejido muerto un recién nacidito? En el cordón umbilical. ¿Ya? Entonces, ese su cordoncito umbilical se puede contaminar con esta bacteria y a partir de ahí botar la toxina y producir el tétanos neonatal. ¿Ya? Ahora, para prevenir el tétanos neonatal, ¿qué hay que hacer? Primero, evitar partos fuera de servicio. Eso significa partos domiciliarios, en la calle, ya que, ¿qué tenemos para poder esterilizar la casa? Nada. ¿Ya? A lo máximo podemos de repente quemar las tijeras para cortar el cordón umbilical, ¿ya? Pero eso solamente esterilizaría las tijeras. El resto, las sábanas y todo lo demás, no están esterilizados y basta con que una espora caiga en el cordón umbilical para iniciar el proceso. ¿Ya? Por eso se debe preferir el parto institucional, donde tenemos todo el material estéril. ¿Ya? Es la primera forma de prevenir el tétanos neonatal. La segunda sería vacunar a la madre, ya que si nosotros vacunamos a la madre, vamos a generar anticuerpos que duren por poco tiempo. Para eso, durante el embarazo, se le tiene que hacer mínimo 3 dosis. Una dosis al 3er mes de embarazo, al 5º mes de embarazo y la última al 7º mes de embarazo. Esta última va a generar anticuerpos que van a vivir 6 meses. Entonces, si el parto ocurre en fecha a término, o sea, a los 9 meses, el niño va a nacer todavía con anticuerpos de la madre que le van a durar dentro del niño 4 meses más. O sea, el niño va a salir protegido contra el tétanos. Al segundo mes le colocamos la famosa pentavalente, que ya tiene la vacuna, y entonces ya él mismo fabrica sus propios anticuerpos. Pero por lo menos debemos hacer que el niño nazca con los anticuerpos de la madre. ¿Ya? Si la madre hizo esas 3 dosis, entonces eso es para prevenir, ¿ya? Es para prevenir que el niño no enferme, no es para la madre. Ahora, si la madre quisiese
protegerse, ¿cuántas dosis le faltan? 2, ¿no? Que se coloque al año y al siguiente año, ella ya queda protegida y en todos los embarazos siguientes solamente necesita un refuerzo y nada más, ¿ya? Pero si no, si ella se olvida, solamente esas 3 dosis, entonces a la siguiente tienen que empezar de cero, ¿ya? Ahora, la pentavalente contiene vacuna contra el tétanos y te colocan 3 dosis, ¿no? Al segundo mes, al cuarto mes y al sexto mes del niño, ¿ya? Pero no se olviden que necesitamos las 5 dosis para proteger. Por lo tanto, cuando cumple un año, se debe colocar ya la DT, que también tiene para el tétanos, y al segundo año de vida debe completar la 5ª dosis. El problema es que muy pocas madres llevan a sus hijos a esta del segundo año. Por lo tanto, también queda todo en vano. Están protegidos mientras son menores de un año, pero ya más allá ya no hay protección. Bueno, eso sería entonces el tétanos. ¿Alguna pregunta sobre esta enfermedad? Hoy están muy calladitos. No hay preguntas. Bueno. Ya se faltó solamente uno. Qué bien. Pero están más callados. Bien, vamos a hacer otra batería entonces. Bien, entonces vamos a ver el Clostridium difficile. ¿Ya? El Clostridium difficile es una bacteria, sí, el frío los tiene callados. Esta es una bacteria que vive en nuestro intestino. Y esta es otra bacteria de esas interesantes, ¿ya? No nos causa normalmente ningún daño. Vive en nuestro intestino, es anaeróbica, significa que vive en medio de las heces, ¿ya? Pero en cantidades controladas. Ella produce una exotoxina, como están viendo, que puede causarnos daño, pero la clave está en la cantidad. Sucede que en nuestro intestino tenemos 2 tipos de bacterias, las bacterias aeróbicas y las anaeróbicas, como esta. Las bacterias aeróbicas suelen vivir pegadas a nuestro intestino por dentro, porque nuestro intestino les va a dar el oxígeno que ellas necesitan para vivir. En cambio, estas se suelen alejar del intestino y suelen vivir en medio de las heces y los restos alimenticios. Pero hay un espacio intermedio entre ambos, que es un espacio que suele estar, podemos decir, vacío, si ustedes quieren, y por ese espacio ambos compiten. A ver, vamos a dibujar un poquitito acá. Entonces, supongamos que esto es el tubo del intestino, ¿ya? Dentro de ese tubo del intestino se están moviendo las heces y los restos alimenticios que estamos procesando, ¿ya? Las bacterias que les gusta el oxígeno van a vivir pegadas en esta zona de acá, o sea, pegaditas a nuestra pared de nuestro intestino. Ahí, están viviendo en esa zona, pongámosle, de toda esta zona. Uy. Toda esta zona. Ahí. Vamos a dibujarlo así. Ya, toda esa zona estarían viviendo estas bacterias. Las bacterias que estamos hablando ahorita, que serían anaeróbicas, entonces estarían viviendo aquí al centro, donde no llega el oxígeno. Ahí, en esa zona del centro. Ahí. Ya, como pueden ver, hay una zona entre ambas bacterias que queda libre y que les sirve a ambas. Es una zona que tiene oxígeno poquito, pero suficiente como para que puedan vivir estas de acá. Entonces, ambas se están peleando por este lugar. ¿Ya? Pero nuestras bacterias, las que les gusta el oxígeno, estas que hemos dibujado con celeste, son las que generalmente invaden esta zona. ¿Ya? Entonces, estas bacterias están viviendo en todo este lugar acá, y al vivir en toda esa zona, mantienen controlada a la bacteria que estamos hablando, ¿ya? Y no la dejan que se reproduzca, porque le están compitiendo por alimento con ella, ¿ya?
Entonces, eso es lo normal. Ya no pasa nada mientras todo esté así equilibrado. El problema sería cuando ya por algún motivo matamos ya a las bacterias que nos están ayudando. ¿Ya? Puede ser porque consumimos antibióticos, que es lo más común, ¿no? Entonces, como consumimos antibióticos, de repente matamos a las bacterias, ¿ya? De ahí, y como la estamos matando, las otras aprovecharían la situación y empezarían a invadir, o sea, a crecer, ¿ya? Entonces, estas de acá aprovecharían el hecho de que las otras han muerto y empezarían a crecer y aumentar de número. Y como ahora son más, ya este es el problema. Producen toxinas, no se olviden. Ya cuando eran poquitas, su toxina no era peligrosa porque era muy poquito. Pero ahora como son muchas, producen mucha toxina y esa toxina se produce en más cantidad y va a empezar ya a atacar al tejido vivo del intestino, produciendo que éste se muera. Se desprende, parecido a como cuando se han quemado la piel, una membrana, y da el nombre de colitis pseudomembranosa. Bien. Liliana, ¿estás preguntando algo? Puedes activar tu micrófono si quieres. Bueno. Entonces, para que esta bacteria nos cause daño, fíjense, tiene que haber pérdida de equilibrio. ¿Y quién está causando esa pérdida de equilibrio? Los antibióticos. ¿Ya? Entonces, esta bacteria se debe a que hemos usado antibióticos y hemos matado a las bacterias normales, nuestra flora bacteriana normal. ¿Ya? Entonces, clave para el diagnóstico, en este caso, ya es que el paciente haya consumido antibióticos antes de empezar la enfermedad. Ya que si no hemos consumido ningún tipo de antibiótico, esta enfermedad no ocurre porque mantendríamos el equilibrio. No se olvide que ese es el detalle. ¿Ya? Entonces, un paciente que empezó, pongámosle, tenía faringitis y tomó un antibiótico, ¿ya? Y después de unos días empieza a tener diarreas, disenterías, que eso es diarrea con sangre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, entonces podemos sospechar que es esta bacteria la que está produciendo el problema. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer de tratamiento? Lo primero, y lo más obvio, quitar el antibiótico. Sabemos que es el que está trayendo el problema, entonces lo primero que hay que hacer es quitar el antibiótico. Que el paciente deje de tomar ese antibiótico. Si él necesita antibióticos, lo que podemos hacer es cambiarle a otro. ¿Ya? Pero ese lo vamos a quitar. Segundo, restaurar la flora. Eso significa volver a equilibrar las cosas. Necesitamos que esa bacteria que estaba protegiéndonos vuelva otra vez a crecer para quitarle campo a esta otra bacteria que es la que nos está causando daño. ¿Ya? Para eso usamos restauradores de flora. Uno de los más fáciles, baratos de conseguir y muy útil es el yogur. El yogur es muy buen restaurador de la flora, ya que tiene bacterias, justamente las que necesitamos acá. Incluso hay algunas que vienen reforzadas. No olvido ver, por ejemplo, el biogur, ¿no? O otro que diga probióticos, ¿no? Son yogures que vienen reforzados con las bacterias que necesitamos. ¿Ya? También hay restauradores artificiales para los que no pueden consumir yogur por algún motivo. Ahí tendríamos al fluestol, infloran, el lacteol, ¿ya? Que serían restauradores artificiales para los que no pueden consumir yogur por algún motivo, como los que tienen intolerancia a lactosa, etcétera. Esos vienen en polvito y en cápsulas para dar según la necesidad. ¿Ya? Si con esto no responde, o sea, después de darle o yogur o los otros restauradores, debemos empezar vancomicina, que es un antibiótico que es específico ya para esta bacteria, pero es un antibiótico que no es fácil manejar. Por lo tanto, a los pacientes que tienen esto y han llegado al punto en que no funcionan los restauradores, tenemos que internarlos y empezar ese antibiótico de internación, porque no es un antibiótico que se puede dar para la casa, es un antibiótico
hay que manejarlo con cuidado, ¿ya? Y eso solamente podemos hacerlo con el paciente internado, ¿ya? Entonces, eso sería la colitis pneumococcal producida por esta bacteria. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Veo que han levantado la mano, hay 2 personas. Activen su micrófono y pregunten nomás, o escríbanlo en el chat, lo que vean conveniente. No se queden con las dudas. Bueno, yo creo que están con ganas de desayunar. Bueno, a ver, Jari, pregunta. Están levantando la mano para jugar nomás. A ver. Pueden activar su micrófono nomás y pregunten. ¿Ya? Bien. La vancomicina es un antibiótico, ¿ya? Pero este antibiótico es específico para la bacteria que estaba causando el problema, ¿ya? Es un antibiótico que se debe manejar con mucho cuidado porque fácilmente puede producir complicaciones. Entonces, por eso se maneja de forma cuidadosa solamente en hospital. No se puede manejar ambulatorio. Eso lo vamos a ver cuando veamos farmacología, ¿ya? Pero es un antibiótico específico para esta bacteria, ¿ya? Los antibióticos que causan el problema que estamos hablando son otros antibióticos que no matan a esta bacteria, pero matan a las bacterias que nos estaban defendiendo de esta, ¿ya? Ahora, esta bacteria, no se olviden que es normal en el intestino, ¿ya? Tampoco necesitamos matarla, solamente hay que equilibrar de nuevo la situación. Eso incluso se le suele llamar disbacteriosis, ¿ya? O simplemente desequilibrio de la flora bacteriana, ¿ya? Y que en la mayoría de los casos se va a resolver con algo tan sencillo como el yogur. Ahora, si alguna vez tiene una situación así y piensan darle yogur, tengan en cuenta que el yogur produce diarrea si consumen mucho, ya, porque ya pasó a pacientes que uno les dice consuma yogur y se tiran su litro de yogur. No, basta con 1 o 2 cucharitas de yogur cada 8 horas y con eso se ayuda a contener este proceso, ¿ya? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ya, y ustedes seguro también ya están cansados, así que vamos a vernos mañana, ya, vayan estudiando, voy a procurar sacar su cuestionario hasta antes de las 2 de la tarde, ya, vaya mirando eso, igual hoy día ya voy a publicar la tarea, ya, para que vayan haciendo la investigación. Dime, Reni. ¿Ibas a preguntar algo, Reni Sonar? De que termine de calificar. Estoy todavía en eso. Ya he terminado de 2 grupos y me toca empezar hoy en la noche con el de ustedes. De repente ya esté para mañana. ¿Ya? Estoy terminando todavía, pero tengo que revisar cuestionario por cuestionario. El proyecto. Ah, ustedes son del proyecto, ¿no? Entonces todavía no está la nota. No, porque tengo que esperar a que entreguen su proyecto. Ya. Entonces, tienen para entregar hasta el jueves, les dije. O sea, hoy día es jueves, ¿no? Sí, a ver. Entonces tenían hasta hoy. Ya. Hasta hoy a medianoche tienen. Así que vayan trabajando. Mañana viernes, cierto, tienes razón. Mañana no hay clases. Mañana yo salgo, así que no hay. Si se animan, podemos pasar el sábado, o si no, el lunes aumentamos un poquitito, o ya lo charlamos el lunes. ¿Ya? Entonces no se olviden. Nos vemos el lunes. Me había olvidado de ese detalle, tienes razón. ¿Ya? Bien. Se llama colitis pseudomembranosa. Está ahí en la pizarra. Ya lo compartí también al ratito antes de empezar la clase. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces el lunes. Ya se cuidan.